Bien. Buenísimo. Bueno, Vamos. estábamos, ya habíamos adelantado en unos videos que mandamos en nuestras redes sociales, pero vuelvo a repetir, la revista Time Out, que es una revista británica que es conocida internacionalmente por ser una revista que siempre habla de los destinos turísticos para conocer alrededor del mundo. Durante su última edición en el año 2024 del mes de Halloween, que siempre es el mes de octubre, decidieron hacer un ranking con respecto a los lugares más embrujados del mundo. Y para nuestra sorpresa, porque la verdad que esto fue algo así como muy loco, terminó en el puesto número 1 nada más y nada menos que el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. Te juro, ¿viste cuando vos decís, no puede ser que hayamos sido primero en el fútbol y después, bueno, también con los fantasmas? O sea, si vamos a ser ya fantásticos, ya vamos a ser con todo, los fantasmas también nos corresponden a nosotros. Y lo llamativo es que vos decís, a ver, en la lista, ¿a quiénes superamos? Porque también con nosotros somos muy conocedores de un montón de historias paranormales. Y le superamos a la casa de Lizzie Borden, le superamos a la casa de Amityville y superamos a la Torre de Londres. Los lugares más con más fenómenos paranormales en el mundo. Y sin embargo, de pronto estaba el cementerio de la Recoleta ahí. Así que bueno, me puse a investigar porque, quieras o no, es un orgullo personal también, así como es el caso del teatro, también es un orgullo personal que nosotros tengamos semejante cementerio. Decía Carl Sagan, que es un astrónomo muy célebre, decía que los misterios él los entendía como necesarios porque obligaban a la persona a ir a descubrirlos y después generar un placer con la exploración. Así que era importantísimo que existan misterios para que la gente siempre tenga algo que investigar y con lo que se sienta cómoda, ¿no? Y bueno, el cementerio de la Recoleta no solo es el número 1 en el mundo con respecto a los fenómenos paranormales, sino también por la arquitectura que presenta. Sí. Y había sido que está entre los 3 cementerios más lindos, si se puede hablar de que un cementerio es lindo, maravilloso o importante, entre los realmente, porque uno pensaría, capaz que el cementerio Arlington sería topísimo, pero no, este cementerio se caracterizan por las obras arquitectónicas que tienen, hechas generalmente en mármol de Carrara y bueno, de muchas cosas, ¿no? Y bueno, y entre los 3 mejores, ¿quiénes están? El cementerio de París, ¿sí? Y el cementerio de Génova. Así que orgullosísimo con nuestro cementerio de la Recoleta. Por favor, te lo pido. No tenemos nada que envidiar a los muertos de París y de Génova. Nada que envidiar. Exactamente. Nosotros también tenemos unos muertos que son re top. Re top. Que yo creo que marcan un poco la década de oro de la Argentina, que históricamente, bueno, iba acompañado con todo esto, ¿no? Porque en ese momento había mucho dinero y también éramos medio bastante de número 1 en el mundo, ¿no? Bueno, en ese momento el cementerio de la Recoleta se construye cuando se expropia 6 hectáreas a los monjes recoletos. Así se llamaban. Y es por eso que cuando se construye el cementerio se le da el nombre de el cementerio de la Recoleta como de alguna manera con honor, reconociéndole a los monjes que allí estaban. Claro. Pero lejos de ser un cementerio de alta alcurnia como hoy sí lo es, en su momento el primer cuerpo que fue a descansar ahí era el hijo de uno de los esclavos que tenían los monjes. O sea, los monjes rey vino, los recolectores rezaban por un lado y después tenían un esclavo también y se murió uno ahí y bueno, le llevaron ahí. En ese momento histórico de la Argentina, el cementerio obviamente está en zona norte y en toda la zona que era como súper poblada por la alta aristocracia argentina y de Buenos Aires, era en la parte sur. Pero existió una epidemia de fiebre amarilla y era tal la concentración que se tenía en ese lugar, que empezaron la gente muy aristócrata a cambiarse de lugar e irse para zona norte. Y ahí es que empezaron a decir que bueno, que ya que iba a ser un cementerio que pertenecía a su propio barrio, le iban a empezar a poner cosas muy lindas. Hoy por hoy, por supuesto, es un cementerio que ha tenido 200 héroes de la independencia, 29 presidentes y una colonia de 80 gatos, y estos sí son los únicos vivos.
Llamativamente, sí, decimos, ¿Vivo? ¿por qué los gatos? Porque los gatos son animales que conviven en ambos mundos, como siempre decimos. Ellos tienen algo extrasensorial que pueden ver más allá de todo. Así que de alguna manera se creen que estos gatos también conviven con estos espíritus y los acompañan de manera cotidiana, Mirá por vos. así decir. Sí. Pero obviamente, el cementerio de la Recoleta es visitado por 2.000 personas casi Sí. diariamente. De hecho, forma parte de uno de los puntos turísticos de Buenos Aires. Pero más allá de eso, dice, habiendo tantos jóvenes, pero tantísimos jóvenes que seguramente están sepultados ahí y descansando sus restos, ¿por qué llama la atención dos en particular? Una, y son las historias que nosotros vamos a contar. Una de ellas es el caso de Luz María García Belloso. Ella tiene, pero yo voy a poner, que es la famosa Dama de Blanco. Ella tiene ahí un mausoleo extraordinario Sí. cerca de la entrada. Viendo. Y tiene es visita turística y es muy llamativo porque a lindo. esta chica le hacen una tumba así muy importante porque justamente ella falleció teniendo 17 años por una prematura leucemia. ¿Qué pasó con esta chica? Su mamá estaba tan destrozada que pidió que por favor la dejen dormir todas las noches al lado de su tumba. Y tanto es así que la mamá todas las noches religiosamente iba a la tumba de la hija, tenía un lugar al lado y se recostaba ahí hasta el día siguiente. La acompañó siempre, pero por alguna razón esta versión del fantasma se da 5 años después de su muerte. Y acá voy a contar una historia que más de uno la debe conocer y es súper interesante. ¿Qué pasaba con ella? Un hombre, estamos hablando de aquella época de 1875 por ahí, Sí. dice que era un dandy porteño y que pertenecía a la alta sociedad y fue a caminar más o menos alrededor de las 7, 8 de la noche a pasear por ahí. Y se encuentra con una mujer muy joven, vestida de blanco, con unos maravillosos rizos dorados. Esta mujer estaba llorando terriblemente, entonces él le ofrece primero su pañuelo y le ofrece tomar un café. Se van a tomar un café a un bar cercano que se llamaba, hoy por hoy se llama La Biela, La Biela, sí, claro, pero sí. que en ese momento se llamaba La Veredita. La cosa es que él le empieza a contar su historia, le dice quién era, ella le dice, me llamo Luz María, estoy muy angustiada, le empieza a contar un poco la historia. Y cuando pegan tan buena onda, este hombre se anima y le da un beso. Epa. Dice que cuando ella le responde el beso, cual Cenicienta le dice, me tengo que ir, y salió corriendo. Y en esa salida de corriendo le cae el Pañuelo. café El café. en el saco, porque a su vez como era una noche muy fría, él también le da un saco, porque ella estaba solo con un vestido, y le da su propio saco. O sea que se mancha el café y empieza a correr por la calle. Él decide seguirla y él ve que ella entra al cementerio. Entonces empieza a golpear el cementerio hasta que sale el sereno del cementerio y le dice, oh, pero señor, ¿qué necesita? pasa? ¿Qué ¿Qué le es, pasa? señor? ¿Qué viene a hacer al cementerio ahora a la A esta noche? hora. Le dice, le vengo a buscar a la chica que acaba de entrar. Y le dice, no entró absolutamente nadie, no ve que están encadenadas las rejas. Entonces le dice, no, ella entró acá, yo sé, es una chica, y le describe toda la forma que tenía Luz María. Y el hombre se apiadó. Cuenta la leyenda como que se apiadó. Yo creo que habrá habido una moneda ahí de por Sí. medio. Le dijeron, flaco, déjame pasar, te Déjame doy pasar, unos te- ¿Me da 1000. una monedita? Te doy un Unos poquito de guaraní. plata. Unos Y el peñiques. sereno, que tenía una crotera, aceptó y le abrió la puerta. Le abrió la puerta y le dejó pasar. Y él empieza a buscarla hasta que se encuentra con el mausoleo de ella y ve que ahí estaba su saco con la mancha de café. Ahora digo una Ahora. cosa. Sí. Más candidato que nosotras en la No, fíjate, fantasma, yo ¿eh? creo que La cuando fantasma muera... Salimos nosotros y No, ni no. conseguimos. Sí, no, El muerto levanta todo. Viste que ni viva, vamos a ver, capaz, albergo que el después de muerta pueda llegar a ver que alguien me invite un café. Claro. Porque hasta ahora no estaría pasando. Vagabundo. Bueno, la cosa es que él queda sumamente, obviamente,
atónito frente a lo que se estaba encontrando, y cuando ve la estatua se da cuenta de que no solo estaba el nombre de ella, el cual él le había dicho que cuando estaban tomando el café, sino que a su vez ve que las facciones de ella eran exactamente igual a la chica que él había besado hacía solo un rato antes. Ay, besaste la muerte. Te juro. Desde entonces y por todas las noches, cada tanto dice que la dama de blanco sale a seducir a los hombres incrédulos o incautos, ¿sí? En la esquina de Vicente López y Ascuénaga, siempre junto al paredón del cementerio. Misteriosamente, en su bóveda, durante todas las mañanas siguientes aparece una rosa recién cortada, una rosa fresca, en donde está la mano de la estatua de Luz María. O sea que siempre hay alguien que le está regalando una rosita y que le que estaba viva. Mira, pero pase ahí mi candidato porque no me echamos con la fantasma. No me llamo con la fantasma. Y como dije al Sí, principio, hay dos historias de dos mujeres muy jóvenes, y el segundo caso es el caso de Rufina Cambaceres. También Rufina otra, Cambaceres. Rufina Cambaceres, una hija de la más alta aristocracia argentina, si la hemos tenido. Y el día que ella cumplió 19 años, la mucama entró a su habitación y la encontró sin signos vitales. Por supuesto que toda la familia fue a buscar al médico. El médico viene, dice que tuvo un síncope cardíaco Ahí no hemos quedado. y que ya definitivamente estaba muerta. Así que fue enterrada en la noche del 31 de mayo de 1902. Pero ¿qué pasó al día siguiente? ¿Qué pasó? El sereno que estaba ahí dice, ¿se escuchaban ruidos? Se escuchaban ruidos, como que alguien gritara. Cuando él se acerca a la tumba, porque era del lugar de donde provenía el ruido, se encuentra con que la piedra que cubría, por supuesto, el ataúd, estaba levemente corrida. Entonces él, pensando que sí, que evidentemente era alguien que estaba queriendo salir, la corre y se encuentra ya con Rufina Cambaceres con una expresión de miedo, pero cadavérica totalmente, o sea, había fallecido en ese momento. Mirá, Entonces, ¿qué es eso? claro, ¿qué pasó con Rufina? Rufina había tenido un estado de catalepsia, Catalepsia, que era muy común en esa que era Era muy muy común común, en esa muy, época, muy se común. desconocía ese tema, y por lo tanto ella, cuando se encontró que estaba enterrada, mejor dicho, adentro de un ataúd del cual no podía salir por más esfuerzo que hiciera, porque obviamente estas construcciones son súper sí. pesadas, no era tan fácil que vos Claro. vayas a poder moverla y demás. Ella muere finalmente con una cara de espanto dentro Pobre, de qué su feo es tumba. eso. Así que a Rufina se la conoce como la mujer o la joven que murió 2 veces. ¿Sí? Así Pero que bueno. déjame joder de decir Rufina. Sí, no, Pero gracias por ese lado, ¿no? Bueno, No más, queremos. que Víctor Feylo. No, Basta, Sergio también. basta. Como 1000 veces. Pobre. Y después tenemos la perlita, la tercer perlita del cementerio de la Recoleta, que es el caso de Gas y Chávez. Gas y Chávez eran dos socios que en ese momento hicieron una de las tiendas más famosas de Buenos Aires a principios del siglo XX. El caso de la unión de 2 empresarios, uno que era el santiagueño, el señor Chávez, y el segundo caso era Alfredo Gas, que era un inglés que se había vuelto millonario viviendo en Argentina. Bueno, ellos tuvieron unas tiendas que por supuesto eran súper reconocidas, vestían a la alta aristocracia argentina, y en algún momento falleció su amigo, después de mucho tiempo, el señor Chávez, en el 1932, y a partir de ahí comienza la psicosis de Gas con respecto a la muerte. Tantas veces se había comentado del estado de catalepsia y gente que se moría y después de haber sido enterrada viva, que él tenía una obsesión con eso. Y como era un hombre multimega millonario, decidió buscar al mejor ingeniero del mundo y hacer una tumba que tuviera un tipo de construcción en el cual él tenía que tener atado algo a la mano Claro. para que se pudiera conectar con el campanario que existía arriba de la Claro. bóveda en el cual Claro. lo enterraban. Tanto es así, los números no mienten, que ya sabemos que la numerología tiene mucho que ver. Juan. Él intentó probar
ese fallecimiento durante 12 veces. 12 veces él anunciaba que estaba adentro y bueno, entonces había alguien que venía y lo sacaba porque sonaba el campanario. Funcionó 12 veces. La vez número 13, que todos sabemos que es el número siempre de la muerte, en la vez número 13, cuando él hizo sonar la campana, nadie se activó, ya sea porque se perdieron, porque algo no salió bien o lo que fuera. La cosa es que él finalmente muere de la manera que no quería morir, justamente. Pero sí, pero así fue que Pero él se... él probaba. Claro, él probaba. Ah, él iba probando, claro. funcionaba, se quedaba tranquilo. Claro. Funcionaba, se quedaba tranquilo. Venía alguien, lo buscaba y le abrían. Pero ¿en qué se convirtió este huésped inexorable? En tener el complejo féretro que jamás existió en el mundo. Su tumba tiene algo arquitectónicamente hecho que nunca se hizo en el mundo y se convirtió en el más complejo de todos. Por eso es que también resalta tanto en el cementerio de la Recoleta. Así que bueno, son como los casos más llamativos. Por supuesto que hay miles. Sabemos que todos los presidentes o evita, es decir, hay un montón de gente súper famosa en el cementerio de la Recoleta. Claro. Y por eso ocupó el puesto número 1 del ranking mundial. Buenísimo. Me encantó. Buenísimo. Pero por supuesto que existían otros lugares divinos también para conocer. Así que nos adentramos en eso también y empezamos a sacar la información de cuáles eran los lugares con más actividades paranormales en Argentina. Y ahí nos encontramos nada más ni nada menos que con una iglesia. La iglesia Santa Felicitas de Buenos Aires. Esta iglesia se encuentra en el barrio de Barracas. ¿Sí? Barracas. Y ahí cuenta la historia de que esta iglesia se construyó cuando Felicitas, que se había casado a los 18 años con Martín de Álzaga. En este entonces, Felicitas, a pesar de su nombre, era una chica extremadamente triste porque fue obligada por el padre. Ellos pertenecían a una familia aristocrática, pero el padre le obligó a Felicitas a que se casara con un hombre que la doblaba en edad y que, al margen de que no le gustaba, tenía bastantes malos tratos con ella. Pero ¿qué pasaba? Tenía una fortuna incalculable. Claro. Y eso hacía que el apellido también de Guerrero, Felicita Guerrero, se pudiera ensalzar. Se vaya en Álzaga. Exactamente. Se transforma en Álzaga. Así que bueno, tuvieron un hijo que a los 6 años falleció. Y ella a los 26, mira qué jovencita, a los 26 años, ella queda viuda con una fortuna incalculable, pero era por lejos una de las mujeres más tristes de la Argentina. Comentaban siempre que ella durante su juventud era una de las chicas más lindas de la sociedad y que había tenido varios pretendientes, pero que los rechazaba a todos. Sí, tampoco nos pasa eso, tampoco. Encima que tiene plata, no encuentra candidato. Estaba mal la Felicidad. Pero estaba depresiva seguramente. Y no se juntaba con nosotros nomás. Claro. Nosotros le íbamos a explicar unas cosas que nos invita a vivir con ella. El 30 de enero de 1872 fue asesinada por Enrique Ocampo, que era nada más y nada menos que un pretendiente despechado porque ella le rechazó. El primer femicidio. El primer femicidio, exactamente. Se dice que cada vez que se cumple la fecha del 30 de enero, se ve siempre a una mujer, que es el fantasma de Felicitas, paseando por detrás de esas rejas que estamos viendo y que siempre llora desconsoladamente. Y que no es de extrañar que al día siguiente se encuentren con un montón de pañuelos que la gente le deja a Felicitas atados por las rejas. Siempre pidiéndole algún tipo de ayuda. Viste que nosotros la Argentina, cualquier cosa tipo Gilda, el matrimonio. Claro, ¿y qué se le puede pedir a...? ¿Qué se le puede pedir a Felicitas? Y capaz que te vuelva millonario, no sé qué. Bueno, Barracas. Dame un novio que no me mate. Claro. Un novio millonario que muera y que quede con toda la plata. Esa parte está buenísima. Estuvo bien también. Estuvo bien. Apellido de Álzaga. Claro, bienvenido sea, por supuesto. Después tenemos un segundo lugar que a mí me encantó, que es el Bosque Energético de Miramar. El Bosque Energético de Miramar, así como nosotros tuvimos el primer lugar con el cementerio de la Recoleta,
este bosque fue investigado por los más importantes investigadores de la NASA con respecto a lo paranormal. Bravo. Los Buenísimo. mismos que estuvieron en Roswell vinieron a ver este bosque encantado. ¿Qué dice que pasa ahí? Flujos telúricos, ionización ambiental, energía cuántica, hay un antiguo cementerio indígena y también la creencia de que quizás hace millones de años haya caído un meteorito que dejó un montón de energía cuántica en el lugar y que por eso explican que hay cosas que ocurren que nadie las puede entender. Por ejemplo, eso que vimos, la fotito es que dice que vos dejás un pedazo de tronco o de rama ubicado en ese lugar y automáticamente dice que se convierte en té y se equilibra perfectamente, sin intervención del hombre, digamos, y no se vuelve a mover por la energía que genera el lugar. También algunos creen que tiene un portal interdimensional que vincula al bosque con una civilización más elevada. Los que son estudiantes de UFO, de ovnis, dice que cada tanto vienen a investigar, han dejado muchas cámaras ahí y que se pueden siempre ver luces de varios colores y hasta algunas veces se cree que hubieron extraterrestres pisando el lugar. Muy interesante. Y acá viene uno de mis preferidos, que es el Colegio Nacional de Paraná. Ah, mira. Había sido que nosotros también tenemos fantasmas en nuestro propio colegio, No, colegio. pero Claro. el de allá es muy copado porque dice que en ese lugar los serenos cuentan que se oyen voces de niños todo el tiempo, cantando, jugando y demás. Y los profesores cuentan que hay un aula en particular que después de las 12 de la noche se ve que agarran cuadernos y van pasando las hojas. O sea, todo el tiempo es como que alguien lindo eso. pasa las hojas. ¿Qué estudiante? ¿Sabes qué me encanta? Estudioso. Me encanta esto porque este fantasma es estudioso, ¿entendés? Claro, eso. Yo tengo muchos vivos que no estudian nada. O sea, llegan a mi casa y me dicen, no hice la tarea. Claro. Estudiaste, no hice nada, ningún trabajo. Y que de Estudiante que golpe... estudia, la otra que limpia. Claro, ¿viste? Unos fantasmas cultos, me encanta, con ganas de Totalmente. estudiar, a un Trabajadores y muerto, cultos. tienen ganas de hacer trabajo, así que si quieren que yo vaya al Colegio Nacional atiendo de noche, Después capaz que de las me siento más orgullosa que Después de las del 12 de la fantasma. noche. Claro, pues tú vas a tu- Puede ir a dar clase después de las 12 de la noche. Exactamente, puedo dar clase después de las 12 de la noche, así es. Muy bien, después viene el caso de la mansión Stoppel, que existe en Mendoza. Esta mansión fue construida por Luis Stoppel, que era un empresario Wow. político y diplomático chileno en 1911. Años después, porque la familia, cuando ya fallece Luis Stoppel, la familia no podía seguir solventando lindo, la ¿no? manutención. Bellísimo, bellísimo. Hermoso, che. La mantención de... ¿Por qué me hacen el eco? El eco. Pone, Que ay, cambiar por de favor, salud. te lo pido. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Como no pudieron solventar más, pasó a ser propiedad del Estado. Cuando pasó a ser propiedad del Estado, él no tuvo mejor idea del Estado que hacer funcionar un patronato de menores que albergaba huérfanos hasta el año 1977. Quienes conocemos la historia siempre de cómo eran los huérfanos antes, Sí. sabemos que lo que menos eran bien tratados. No, claro, Así que, no era bueno, no había mucho derecho Rincón humano. del Ese, Luz, ni no, la no. chufachada, esa cosa, no. Nada que esté relacionado con Gris Morena, No, ¿viste? O nada. sea, no. Entonces dice que bueno, que realmente no existen datos oficiales o que por lo menos se cree que han sido quemados muchos de los documentos que podían dar data de esto, pero sí se sabe que los chicos eran castigados a veces de manera muy cruel y que en este caso hay un niño que falleció durante uno de esos castigos. El nene tenía 9 años y se llamaba Luis. Ese nenito, dice todos los que han estado siempre ahí, que siempre deambula por la mansión y que durante mucho tiempo fue abandonada, pero que hace poco la construyeron la reformaron o la volvieron a poner en funcionamiento y ahí empezaron a hacer museos para obras y tipo, viste, así como se hizo acá con el Colón, Claro. digamos, ¿sí? Cada tanto hay alguien que muestra sus obras, los artistas y demás. Buenísimo. Durante la inauguración de eso,
el Museo Carlos Alonso se hizo con unas obras de un artista mendocino luego de 41 años de abandono. ¿Qué pasó? Como los técnicos querían ver si las cámaras que estaban conectadas estaban bien, si iba a poder haber una buena transmisión y demás, colocan todo lo que tienen que colocar, luces, cámaras y demás, y cuando van a ver a los monitores no había ni una cámara prendida. Entonces dicen, ¿qué pasó? Apagaron todo. Bueno, se fueron y se encontraron con que todas exactamente estaban desenchufadas. Y que cuando los técnicos llegaron al lugar, se les apagaron las luces también. Y algo les llegaba a hacer una pelotita. Les tiraba una pelotita y entonces dicen ¿Quería jugar el niño? Claro, que todos piensan que era Luisito. Le tiraba agua, dice, por las cabezas y desde entonces le decían que siempre él pasó a ser el nenito que siempre está, o el fantasma que nunca se fue. Exactamente. Acá mandan saludos también, dicen lo mejor es siempre, puso. Lo mejor es siempre. Gracias. Que nos manda lo mejor es siempre. Le mandamos un beso enormísimo. Muy bien. Ajá. Seguimos con el caso del Museo de Ciencias Naturales que está en la ciudad de La Plata. Exactamente, está en el corazón del Paseo del Bosque y fue inaugurado en el año 1887. Dice que ahí, sí, en ese lugar, exactamente, vivieron 12 indígenas que fueron tomados prisioneros en la llamada conquista del desierto. Así que porque no, viste que todos eran malvados. Todo era malo, ¿Qué le pasaba? Semejante lugar. Felicita, triste, todos tristes. Todo triste. Semejante lugar. Con esclavo. Con chongo y dinero. Sí. Eso tenía candidato por lo menos. Exactamente. Dice que durante la construcción, y esto me retrotrae hacia la actualidad, que durante la construcción muere gente, no sé qué te recuerda. Dice que murieron en el edificio 6 personas y que dicen que sus almas continúan deambulando por los ruidos extraños que se escuchan por las noches y las puertas y ventanas que se abren constantemente. Atribuyen que hay un fantasma en particular que se llamaba Gavino, porque de hecho en algún momento alguien que se comunió, no dicen si específicamente fue a través de la Ouija, pero hubo un espiritista que quiso contactarse con estos y se comunicó un tal Gavino. Mirá, Gavino. Sí, mirale Gavino. Le hubiese mandado al registro civil para que se cambie el nombre. Claro, esto era muy feo, Habrá sido uno de los prisioneros. Claro. Gavino. La cosa es que este Gavino dice que les molesta a la gente, o le golpea la puerta o les abre. Y que ellos tienen la costumbre de decirle, pasa Gavino, deja de romper las pelotas, pero pasa. Y pasa, claro, Gavino. Y él pasa. Y él pasa. Ahí entra Gavino. Así que bueno, ahí entra él. Y bueno, así como la Torre de Londres tiene también sus fantasmas, nosotros también tenemos torre y también tenemos fantasmas. Así que está la Torre del Fantasma en Buenos Aires. La Torre del Fantasma. La Torre del Fantasma. La Torre del Fantasma, Félix. El productor está conversando. El productor está tomando mate. Bueno, la Torre del Fantasma en Buenos Aires. Este hermoso edificio, a ver si se ve. El edificio, mirá que topísimo. Pero qué hermosos son los edificios. Topísimo. Hermosísimo. Divino, la verdad que arquitectónicamente tenemos una riqueza impresionante, ¿sí? Este edificio con estilo catalán modernista se luce entre las avenidas Almirante Brown y Benito Pérez Galdós desde el año 1919. Dice que pertenecía a una mujer cuyo pedido fue que se construya de esta manera porque ella había viajado a Londres y se había fascinado con la arquitectura, así que dijo, como ya era multimillonaria también, dijo, háganme uno. Una torre así. Exacto. ¿No tienen plata de gente? Y sí, pues eran unas mujeres más ricas en ese momento de la sociedad, así que decidió hacerlo. Es el momento hacerlo. de comprar terreno. Claro, sí. Total, lo que nos ayudaron otros abuelos. ¿Sabes qué? Encima lo que te construían eran todos esclavos, nadie te cobraba nada. Así que de alguna manera te salía bien la joda, digamos, porque ahora le tenés que pagar al albañil. ¿Qué es eso? Porque hay que pagar al albañil. Después se moría el esclavo, chao, que ahí no me tiraban. Bueno, ella vivió muchísimo tiempo ahí hasta que en algún momento empezó a querer darle un poco de más entidad a la casa, uso. Y entonces alquilaba
esta torre en sus diferentes espacios a artistas que fueran pintores, había también bailarines, que gente que quisiera trabajar y hacer uso del lugar. Y así fue que había una artista muy conocida que se llamaba Clementina. Se le hace una entrevista a un periodista de Clementina con respecto a sus actividades, porque tenía pensado hacer una próxima inauguración de obras, iba a haber una galería de arte en ese momento, y cuando le sacan la foto, el periodista recuerda muy bien que solamente estaban ellos dos. Pero en la foto Clementina aparece con 3 duendes, que eran bastante tétricos en su rostro. Y entonces en esa revelación, digamos, como que quedaron asustados. Viste que antes el tema de revelar las fotos y que se llevaba como su tiempo, no era algo instantáneo como pasa ahora, así que cuando él va 4 días después de eso, Clementina, sin ningún tipo de razón aparente, se había suicidado. Dice que desde entonces se escuchan que siempre Clementina pega un grito como si fuera cuando perdió la vida, y el recorrido de los duendes caminando por la casa. Así que bastante fantasmal el caso de la torre del fantasma en Buenos Aires. Sí. Ya vamos a ir a todos esos lugares. Vamos a ir. Cuando estemos en Buenos Aires lo vamos a hacer. Así que si alguno nos quiere pagar un pasaje a Buenos Aires, porque vos ya sabés que Martín de Álzaga nos quiere... Un Martín de Álzaga, exacto. Porque acá el tema es no es falta de intención, es falta de dinero. Eso nomás sería. Diría el tema. Claro. Imagínate que nadie me ofrece ni un saco, ni me ofrece, ni me acompaña un café, nada. Es más, Nico, vos te fuiste al cementerio y volviste y nadie te persiguió, ¿viste? El chico que entró. ¿Cuántas cosas en todo caso? No fue nadie decir, yo le vi que entró acá, por favor, quiero verlo. No. No, déjenlo ahí adentro. Te juro. Quiero verlo, exactamente. Y bueno, y por último tenemos al Hotel Viena en Mar Chiquita. Sí. Topísimo. El hotel abrió en el año 1945 a manos del matrimonio alemán Palke. De movida se cree que la leyenda sostiene de que había albergado a muchísimos nazis, ¿sí? Porque de hecho abandonado ahora, sí, ya está abandonado. Ahora está abandonado. Sí. Y bueno, vamos a vivir ahí. Sí. Ya no se construyó con capitales nazi, y por supuesto se cree también de que en algún momento algo tiene que haber. En algún momento también se vino a esconder Hitler ahí o a armar algo, porque viste que se trasladaban. Sí. Pero bueno, cerró definitivamente en el año 1980, o sea que hasta la década de 80 estuvo. Pero al día de hoy, a pesar de estar abandonado, sigue habitado por los fantasmas que allí habitan. Y dice que existen más de 50 fantasmas dando vuelta por ahí. Y que en la habitación 106 particularmente hay mucho ruido de fuertes golpes, y que si uno se pone desde afuera siempre va a encontrar un grupo de mujeres mirándolos. Ya ahí le está llegando el agua, por lo que veo, ¿eh? Sí. Obviamente que Buenos Aires en algún momento se subió a la movida que existe en Estados Unidos y en todas las capitales del mundo, de decir, ¿por qué no hacer un turismo también misterioso? Claro, de hecho, obvio, existe el Buenos Aires misteriosa, y dice que cuando van a este lugar, la gente siempre siente una vibra muy particular, como que densa y demás, pero que cuando entras se ríen, porque dice que hay muchas voces que le gritan cosas, como por ejemplo, ¿qué están haciendo? Nos vinieron a ver, cosas como que los fantasmas interactúan, tienen buena onda. Así que interactivo. Exactamente. Claro. Así que lindo, ¿eh? hay visitas guiadas para ir durante la noche, así que vamos a ir en pronto vamos a ir. Estamos saliendo para allá. Exactamente. Así que hablando de malditos lugares de Argentina, somos el número 1 en esto también. Así que bueno, orgullo personal, nuestros fantasmas. Y a Corrientes deberíamos posicionarlo más o menos por ahí también, porque mirá que acá en Corrientes hay cada lugar y cada cosa. Bueno, tenemos el PKA ese que aprendí. La mansión de invierno. La mansión de invierno, sí. Bueno, acá después hay un montón. La mansión de invierno de Empedrado. Sí. Que bueno, eso sale a arruinar. Después hay un montón de fantasmas caminando también. Sí, eso también. Eso por la calle, te encontrás con un montón de... que se acercan y me preguntan. Se acercan y me preguntan cosas. Y te venden contenido. Sí, hay gente que sí.
Pero bueno, ha Realmente. sido como muy interesante y digo de pronto, fíjate vos que olvidé el detalle de que ustedes deben de acordarse de que existe un programa en Estados Unidos que se llama Ghost Hunters, que Sí, son los Ghost cazadores Hunters, de sí. fantasmas. Sí, conozco. Los cazadores de fantasmas estuvieron el año pasado en Buenos Aires Argentina. para ir a visitar todos estos lugares que nosotros estuvimos viendo. Y ahí su conductor dijo que nunca, mirá que tienen recorrido alrededor del mundo de millones de lugares, que nunca habían visto un lugar que tenga tanta concentración de fenómenos paranormales como Argentina. Así que bueno, Y se quedan pues, en las casas ahí, no tienen Claro. dónde vivir para Pero ver. dice que no, encima dice viste que somos medio buenos, porque somos buenos, está el somos estudioso. Está el estudioso. El que limpia. El que limpia. Después están estos que te saludan cuando te va a visitarle. La ahí otra que le enamora, en la esquina. en la otra que Enamora. le enamora, que va a tomar café con vos, Sí. Toma. te acompaña. Te acompaña, pues, después la sí. otra que te recibe el pañuelo y te hace te Claro. da algo. Acá en el Vera que quieren que vos escuches su obra. Sí, O sea, sí. de pronto nosotros no Rompió un tenemos cigarrillo. espíritu maligno. No tenemos gente mala. Me encantó, Me pide ¿eh? cigarrillo también. Sí. Había uno que... ¿Será que nosotros después de que nos pide muramos cigarrillo. vengamos a hacer programa acá? Y Claro, entonces, y a usted escucha, se le está deja buenísimo. coca y cigarrillo. Claro. Félix va a estar ahí adentro, va a haber una mano que le hace así. Tac, 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 tac. Claro. Félix, Para Félix. que me bueno, Coca y Claro. cigarrillo. Coca y cigarrillo. Esa es la- ningún licor y cigarrillo. No, Coca y no, como el cigarrillo bombero no. O sea que si después ven así, Vasito de coca. no sé, gente que esté de pronto en el 2060 y que vea que el gato se mueve. Así. Claro, Éramos nosotros. nosotros, Éramos nosotros, nosotros. sí, sí, Que sí, se acuerden totalmente. que alguna vez. Nos quedamos en la radio, por lo menos, no en el trabajo. No, No, sí, por no estamos supuesto. molestando a nadie por ahí. No le jodemos a Acá nadie. adentro, Bueno, bueno, bueno. sí. Todo bueno. Así que bueno, Romy, creo que tenés una cosita más para Tengo una contar. cosita más. Tengo las cenizas en la casa. Tema si son pendiente buenas, que nos tema quedó